Bienvenidos a otro capítulo más de Impulso Farmacéutico. Hoy vamos a hablar de farmacocinética y los puntos que vamos a tocar son dos problemas. Y en esos problemas vamos a determinar vida media, orden de la reacción a través del método gráfico y unas variables de función. El primer problema es en base a la tabla 1, que nos da estos datos. Estos datos que dan aquí son para ajustar un poquito la gráfica que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, los primeros procedimientos que nosotros debemos hacer en estos casos de farmacocinética es determinar la diferencia de tiempo, que la vamos a utilizar con la siguiente ecuación, que sería igual la diferencia de tiempo del tiempo 2 menos el tiempo uno. Perdón, aquí lo que vendría siendo cuando nos dicen que el tiempo cero, vamos a colocar cero para no complicarnos la gráfica. Aquí casi tú cometes un error. Vendría siendo cero para no complicar las gráficas. Pero sí vamos a utilizar la siguiente fórmula, que vendría siendo tiempo 2 menos tiempo uno y nos va a dar lo siguiente. Esto lo vamos a obviar. Y lo mismo con la diferencia de la concentración transferible. Sería igual de la concentración 2 menos la concentración uno. Hago por aquí y vamos a obviar este dato que está aquí. El tiempo promedio vendría siendo el siguiente. Paréntesis 2 más T2 entre 2. Y lo mismo con esto. Igual sería 2 más 3 se me abrió paréntesis y vamos a seguir haciéndolo sucesivamente entre 2. Es un promedio básicamente. Creo que podemos sacarlo así. A5 más A6, A5 más A6 entre 2, que vendría siendo A6 más A7, A7 más A8 y nos da así siempre por así. En la velocidad sería la diferencia de la concentración transferible entre, entre tiempo de t, la diferencia de tiempo, y nos da lo siguiente. Obviamos este valor de aquí y ya vamos a tener nuestras gráficas. El primer punto nos dice que tenemos que sacar la vía media con el siguiente enunciado. Utilice el método de interpolación y determine el tiempo necesario para disminuir las mitades de los siguientes valores. Vamos a sacar dos valores nada más. Sería XT de la concentración 10 y concentración 8. O sea, es decir, que tenemos que sacar la vida media de esas dos concentraciones. Pero vamos a tener que sacar vida media de cada una de esas. Es decir, que ella va a tener una vida media y 8 va a tener otra vida media. Pero primero necesitamos determinar la gráfica, qué tipo de orden es. Entonces lo que vamos a hacer es graficar XT en función del tiempo. Graficamos, vámonos a quitar aquí. En el eje de la X va el tiempo, vamos a modificar la gráfica, vendría siendo dispersión, personalizar, vamos a series, línea de tendencia, estamos en una gráfica exponencial, como vemos que se está comportando, y ya podemos determinar que es una gráfica de primer orden. Esa gráfica de primer orden nos da el indicio de que nuestra vida media se tiene que comportar de manera constante, constante. Pronto vamos a sacar un video de las reacciones de cinética biológica para entender más o menos los conceptos de cinética. Ahora, como ya terminamos la gráfica y no vamos a tardar mucho haciendo modificaciones de título y nada, ya sabemos que la vida media va a tener cosas constantes y es una reacción de primer orden porque es exponencial. Ahora, ¿cómo podemos atacar el problema? Bueno, fácil. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. ¿Cuál es la mitad de 5? 2.5. ¿Y cuál es la mitad de 2.5? Sería 1.25. O sea, la mitad de cada concentración. Lo mismo con 4. ¿Cuál es la mitad lo mismo con 8? La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces ya tenemos la mitad de la concentración de cada uno. Ahora lo que necesitamos es el tiempo. Yo puedo determinar ese tiempo de manera gráfica, como es lo que nos están pidiendo, pero tenemos que personalizar gráfica. Así que vamos a personalizarla, vamos a líneas de cuadrículas secundarias, tenemos el eje vertical, vamos a colocar 10.
Y vamos en el eje horizontal, vamos a colocar 10, o sea que 10 rayitas en cada uno. Y básicamente yo lo que hago es que sería de 0 a 2 hay 10 rayitas. Entonces, ¿cuántas rayitas vale cada uno? Sería 2 entre 10, vendría siendo 0,2 cada rayita. Pero como vamos a ir viendo, el eje de las Y también tiene 10 rayitas y de 0 a 2. Entonces, sería 0,2 para cada uno. Dice que a concentración 10 el tiempo es 0. Vamos a colocarlo aquí, es 0. A concentración 5, donde está la concentración 5 sería 4,2, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7 y 4,8. Creo que sería la mitad. Sí, sería la mitad. A la rayita 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo más cerca. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es aquí. Entonces dice que hay 2 horas. Hay 2 horas. Bueno, aquí en la concentración nos dice que tiempos, no, tiempo 5. Aquí, pero no dice concentración 5. No sé. Aquí concentración 5 nos dice 2 horas, así que estamos bien. Que también podemos guiarnos de las tablas. Vamos a 90 a 100. Ahora dice que a concentración 2,5, nosotros no tenemos concentración de 2,5, aquí tenemos 2,5, perdón. Dice que el tiempo es 4. 4. También lo podemos sacar a la gráfica. 2,5 sería 2,4, digo 2,2, 2,4 y 2,6, más o menos por aquí. Y vemos que es 4. Que es 4. En 1,5 no tenemos concentración de 1,5, así tenemos concentración de 1,5, nos dice que es 6. Ahora, en concentración 8 vendría siendo de la siguiente manera, dice que a concentración 8, ¿cuál es nuestro tiempo? Aquí no lo tenemos, pero podemos hacer una estimación de sería aquí. Aquí es donde intersecta la raya y sería 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, más o menos 0,7. Vamos a rendir 0,8, a ver si no nos afecta. En concentración 4 dice que nuestra concentración es dice que a concentración 4 vemos aquí, intersecta en 2,4, 2,2, 2,4, 2,8. 2,8 más o menos. Si lo redondeamos, que sería así, 2,8, sí, 2,8. 2,2, 2,4, a concentración 4. Vamos aquí. Aquí es donde intersecta. 2,6, 2,2, 2,4, 2,6 y aquí 2,8. Vamos a redondearla a 2,8 o también podemos colocarlo 2,7, pues 2,7, que exactamente cae en 2,7. A concentración 2, lo intersecta en la raya, aquí sería 4,2, 4,4, 4,6, 4,6. Y a concentración 1, sabemos que es 6,5. Ya sabemos que es 6,5. Como les decía aquí, para saber, para estabilizar la gráfica, por decirlo así. Entonces, ¿cómo sacamos la vida media? Vamos a hacer la siguiente fórmula. La cantidad transferible de 8 miligramos, o sea, para sacar su vida media, vendría siendo así. T, ay, T un medio, y como sacamos 4 puntos, entonces 3 vidas medias, vamos a sacarla T. Entonces vendría siendo igual al T2 menos T1, 1,9. Este en 8 sería T2 menos T1, 1,9. Y aquí vendría siendo igual T2 menos T1, 1,9. Y vemos que nuestra vida media es constante. Si ven, se está comportando de manera constante, 1,9 que se puede redondear a 2. Porque si usted lo grafica, si usted lo hacen con la cálcula de la fórmula general de una reacción de primer orden, le tiene que dar 2, 2 o 1,9 para redondearlo. De redondearlo a 2, 1,9 para redondearlo a 2.
Pero vamos a ver cómo se comporta a nuestra concentración de 10 esa vida media. Bueno, sería XT de 10 miligramos para sacar la vida media y vida media de cada uno. Vamos a sacar 3, como sacamos 4 serían 3 puntos. Y T. Y lo mismo sería igual del tiempo 2 menos el tiempo uno nos da 2. Y vamos a sacar igual T2 menos T1 y nos da 2. Igual T2 menos T1 y nos va a dar 2. Y si vemos nuestra vida media se comporta de manera similar, es igual, es constante. Es constante. Ahí lo enredé. Y vemos que es de manera constante. Ahora les voy a poner un ejercicio que lo pueden hacer. Ahora determinen ustedes la vida media de los siguientes puntos, que vendría siendo 6, 4 y 2. Determinen esos puntos y los pueden dejar en los comentarios. Vamos a seguir resolviendo los problemas. Ya sabemos que es una gráfica, es una reacción de primer orden. Ahora el segundo punto nos dice que grafica una velocidad en función del tiempo promedio. Ahora, entonces, velocidad en función del tiempo promedio. Es decir, que velocidad iría en el eje de las Y. Hasta yo me equivoqué. Entonces, iría en el eje de las Y, no de las X, de la Y. Y vamos a graficar lo siguiente. En el eje de las X iría el tiempo promedio. Tiempo promedio. En el eje de las Y iría la velocidad. Vamos a ver si no nos oscila un poquito la gráfica. Dispersión, personalizar. Vamos a ver. Línea de tendencia. Ahora vamos a colocar la línea de tendencia. Más o menos nuestros datos están. Bueno, tuvimos que ajustar un poco la gráfica de que hubo un error aquí de B9 con B8. Aquí era 6 menos 5, no 6 menos 6,5. Entonces estaba oscilando la gráfica y vemos que se comporta de manera lineal. Así no tiene que dar la gráfica lineal cuando graficamos velocidad entre en función del tiempo promedio. Ahora vamos a colocar un título que sería velocidad de t entre t versus t promedio. Ahora el eje vertical sería velocidad, el eje horizontal viene siendo t promedio. Y ya graficamos nuestra velocidad en función del tiempo promedio. Ahora, tercer problema nos dice, hago una gráfica de velocidad en función de la cantidad transferible. Entonces vamos a graficar ahora la velocidad en función de la cantidad transferible. Vamos a copiar la gráfica, ya que lo único que tenemos que modificar aquí, vamos a editar gráfica y vamos a eje de las X quitar. Lo único que tenemos que colocar aquí es XT, ya que nos están pidiendo que XT vendría siendo nuestro eje de las X. Vamos a editar eje de las X y seleccionar, que vamos a seleccionar esto que está aquí. Y vemos que se comporta de manera exponencial. La velocidad que vendría siendo XT, XT. Se comporta de manera exponencial, siguiendo el orden de primer orden, siguiendo una reacción de primer orden. Es la velocidad transferible entre la diferencia de tiempo en función de la cantidad transferible. Vemos que todas se comportan de manera exponencial, excepto la velocidad versus el tiempo promedio. Y vemos que es una es una gráfica lineal.
Ahora vamos al siguiente problema. Vamos a hacer lo mismo. Sería cero, cero y 0. Sería cero, cero. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Sería igual al T2 menos T1. Aquí vendría siendo la diferencia de tiempo. Sería concentración 2 menos concentración 1. Y vamos a darle ahí. Y en tiempo promedio, como ya vimos, sería igual, paréntesis, del tiempo promedio vendría siendo 2 más uno, paréntesis, entre 2. Y aquí vendría siendo igual la diferencia de tiempo entre uno, y vamos a colocarlo aquí. Ahora, el segundo problema dice que utilice el método de interpolación y determina el tiempo necesario para disminuir la concentración. De igual forma, tenemos que determinar la vida media de 10 y la vida media de 8. Cuando nos dicen por cada punto, tenemos que sacar la vida media de cada punto que nos están pidiendo, que sería t, y vendría siendo t. Pero como les mencioné, para poder determinar la vida media, necesitamos graficar tiempo en función, x en función, cantidad transferible en función del tiempo. Y vamos a graficarlo, insertar gráfica. Aquí vendría siendo. Para poder determinar la vida media de nuestro problema, necesitamos graficar concentración transferible en función del tiempo. Vamos a insertar una gráfica. En esa gráfica vamos a añadir el eje de las X, que vendría siendo T, el eje de las Y, que vendría siendo cantidad transferible, y vamos a modificar aquí, que sería dispersión. Y vemos cómo se comporta de manera lineal. ¿Pero por qué? Porque tenemos, aquí está ajustando los datos un poco. Tenemos que es una reacción de cero orden, de cero orden. Entonces vemos que se comporta de manera lineal. Vamos a quitar esa línea de tendencia que confunde y vemos cómo se comporta de manera lineal en nuestros datos. Y colocamos el título a nuestra gráfica, que vendría siendo T en XT en miligramos en función de el tiempo, que en hora. Entonces, como tenemos que interpolar, vamos a hacer que nuestra gráfica tenga más líneas, como hicimos anteriormente. Vamos a en el eje del horizontal, vamos a 9, vamos a ver 10. En el eje vertical vamos a sacar 10, y entonces tenemos 10 y 10. Básicamente nos da las mismas rayas que en el problema anterior. Y vamos a colorcito aquí. Y como vimos anteriormente, la mitad de 10 es 5, la mitad de 5 es 2,5 y la mitad de 2,5 es 1,25. La mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Ok, ahora, ¿cuál es la concentración a 10? ¿Cuál es el tiempo a concentración 10? El tiempo es cero. Y a concentración 5 vemos aquí en la tabla que dice que es un tiempo de 2, que no podemos apoyar la tabla también. Y a concentración de 2,5 dice que el tiempo es 3, pero a concentración de 1,5 lo más probable es que sea cero. Si vemos aquí sería, cada rayita vale 0,2, 0,2, imagínense, 0,2 si estamos buscando 1,5, está abajo, está en cero, vamos a ver cero. En el caso de 8, una concentración de 8, no sabemos, aquí en la tabla no nos dice a qué tiempo da 8, entonces podemos ver aquí 8, más o menos intercede en la siguiente línea. Aquí sería en 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Sería 1. A la más o menos sería, no, sería 0,9.
porque uno sería 7,7. Así que 0,9, 0,8 vendría siendo la concentración. 8 al minuto a la hora 0,9. Dice que a concentración 4 vemos que la línea intercede en dos rayitas después de las 2 horas, que vendría siendo 2,6, 2,6. Entonces dice que a concentración 2 es 5. Dice que, perdón, a concentración 2,5. Dice que en el tiempo 3. Así que a concentración 2 vemos aquí que vendría siendo 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3, 3,2 y 3,4. 3,4. Y a concentración 1 es 0. Según la teoría, en una reacción de cero orden, nuestra vida media tiene que ser diferente, no es constante como en la primera. No es constante como una reacción de primer orden. Entonces vamos a ver que XT a una concentración de 10 con una vida media a... Ahí no me digas que acá también pasa lo mismo. Sí. Acá se corrige esto, que vendría siendo vida media. O sea, vida media, es vida media. Aquí vendría siendo vida media, vida media, vida media, vida media, vida media, vida media. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Ya la habíamos visto, que dice que es igual T2 menos T1 y así sucesivamente. No vamos a hacerlo automático, sería igual a T2 menos T1 y esto sería igual a T2 menos T1. Y vemos que nuestra vía media es diferente, o sea que a través de esta vía media, por interpolación, podemos determinar que nuestros datos de vía media se comportan de manera diferente. ¿Qué pasa en el caso de la concentración 8? Aquí vemos que tiene que pasar lo mismo. Y le colocamos la ecuación que sería T2 menos T1 y que sería igual a T2 menos T1 y sería cero. Y vemos que nuestra vida media da diferente. Entonces ya sabemos que nuestra gráfica se comporta como una reacción de primer orden con la vida media. Como lo mismo, le voy a dejar los problemas para que ustedes hagan en casa. Sería A6, a concentración 6, a concentración 4 y a concentración 2. El siguiente punto dice que hago una gráfica de velocidad en función del tiempo promedio. Vamos a insertar gráfica y sería velocidad en el eje de las X, de las Y, perdón, y X vendría siendo tiempo promedio. Y vamos a configurar dispersión. Y mire, vemos cómo se comporta nuestra gráfica, serie, línea de tendencia. Vemos que se comporta de manera lineal. Esto tiene una explicación. La gráfica da de manera lineal. Eso es debido a que nuestros datos tienen un tiempo estacionario. Si vemos la velocidad es constante, o sea, la velocidad es menos 2,5 menos 2,5 menos. Entonces, como la velocidad no está variando, nuestra concentración tampoco va a estar variando. Si la concentración no varía con la velocidad, porque son este, en este caso, proporcionales, vemos que
va a estar estacionario a medida que avanza el tiempo. Puede ir avanzando el tiempo, pero nuestra velocidad va a seguir siendo constante, constante. Y eso es lo que pasa con unas reacciones de cero orden. Recordemos que la velocidad es constante en las reacciones de primer orden. Y vemos que aquí no varía, no varía, y por eso queda lineal. Ahora, el tercer punto nos dice que grafique la velocidad en función de la concentración transferible. Como aquí nada más tenemos que quitar el tiempo promedio porque nada más está variando X, vamos a seleccionar el, la concentración transferible. Y vemos que también se comporta de manera lineal, con una constante de velocidad, valga la redundancia, constante. Y aquí vemos velocidad en función de la cantidad transferible. Y vemos que esta pendiente es cero. Eso es una pendiente cero y una pendiente cero. Y vemos que la velocidad no cambia, la velocidad no varía, no va a variar en función del tiempo ni en función de la cantidad transferible. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo la gráfica. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Si desean seguir viendo más contenido del video, pueden suscribirse, pueden ver nuestra lista de playlists, donde tenemos contenido de farmacología y vamos a ir agregando más contenido de farmacocinética. Recuerden que también tienen el link de PayPal para hacer donaciones al canal y nos vemos en el siguiente video.